Buena gente, ¿cómo va? Bienvenidos a un nuevo video. En este video y esta pequeña presentación es la presentación de la charla que grabé de la proyección dentro del Festival de Cine de Villa Elisa de la película Próxima Salida de Nicolás Touso. Subí un fragmentito ahí a ¿cómo se dice? A TikTok de la pregunta que le hice yo. Y esta introducción es para que vean toda la charla. Eh, y nada, bueno, los dejo con la charla. Está filmada en vertical, pero bueno, la mayoría del video es así. Así que los dejo con la entrevista y bueno, nos vemos. Eh, Me están diciendo todo el tiempo gracias por venir, gracias por venir. Yo digo al revés, gracias por invitarme. Como habrán leído por ahí, es una película que tiene 20 años ya, y para mí siempre es un placer seguir mostrándola, que siga vigente. No sé si es un placer, pero bueno, es lo que nos toca. Eh, y bueno, para mí es una gran satisfacción venir y poder hablar con la gente y intercambiar ideas y opiniones sobre la película. Así que acá estoy para lo que ustedes quieran. Y la mitad en Buenos Aires. Lo que pasa es que igual a propósito en la película no se dice dónde, porque es un pueblo cualquiera, porque puede representar cualquier pueblo del país. Pero realmente se filmó todos los exteriores, todo lo que es pueblo, se filmó en San Luis. Y algunas cosas se filmaron en Buenos Aires porque no se podían filmar en San Luis. Por ejemplo, en San Luis, de hecho, soportaba lo que cuenta la película, el tren había dejado de ir. Entonces todas las escenas, por ejemplo, donde el tren anda, los talleres, todo eso se tuvo que hacer en Buenos Aires porque ya en San Luis los trenes no andaban y los talleres no existían. Quería preguntarte si habías entrevistado a trabajadores ferroviarios que hayan vivido esa época, los 90. Sí, entrevistamos a ferroviarios. Igual les cuento así a modo anecdótico que en la primera versión que habíamos hecho del guión, la película era una fábrica, no era el tren. Y era una fábrica que cerraba. Y después decidimos cambiarlo, porque obviamente en ese momento el tren era mucho más representativo, ¿no? No solamente desde lo visual, sino también con esta cosa que el tren conecta todo el país. Ser ferroviario tenía o tiene una cuestión de pertenencia muy grande. Así que sí, decidimos cambiarlo, adaptarlo a una idea ferroviaria, y por supuesto entrevistamos ferroviarios, y te diría que uno de mis mayores placeres después es que con cada ferroviario que me he cruzado a lo largo de estos 20 años me dicen que lo bien que está retratada la historia de ellos, ¿no? Desde los sindicalistas, desde las cosas que pasaron, desde el suicidio, desde cómo comienza la película, digamos, como que bueno, fue muy cruda la realidad y como que les gusta cómo está representada. En cualquier momento vas a tener que hacer la de ahora. Y sí, pero vos sabés que es curioso, ¿no? Porque no sé si le pasa a todos los directores, pero cuando uno hace una película, normalmente tiene temor, porque una película que habla sobre un momento presente, histórico, a veces tiene el temor de decir, pucha, a lo mejor dentro de 5 años todo funciona bien y la película queda desactualizada. Incluso tuve la suerte de viajar mucho con la película, y en un momento también decía, no será muy localista la película, y cuando empecé a viajar me di cuenta que no. En esa época, por ejemplo en España, había muchos problemas con la gente de los puertos, en Galicia, con toda la gente que trabaja, los pescadores y todas esas cuestiones. Bueno, en Inglaterra con los mineros, como que cada país tenía su diferente problema, depende del sector, pero era un problema
muy global, ¿no? El tema de la privatización y la desocupación. Y eso, tuve la suerte de viajar mucho con la peli y darme cuenta que el problema era de todos, no solo nuestro. Recaudar dinero. Después está Billy Elliot, no sé si la conocen, que la familia tiene el problema de eso. ¿De Ken Loach? Hay una de Ken Loach. De Ken Loach, bueno, Ken Loach hace muchas películas relacionadas a la desocupación, exactamente, y de esa época sobre Y de todo. los ferroviarios hay una. Sí, no me acuerdo el nombre, pero sí, ahora no me acuerdo. Sí, tenés razón. Sí. En cambio, que está perfectamente reflejado el tema del sindicalismo. Lo que fue el sindicalismo, cómo se entregó todo, cómo Diego Ibáñez, en YPF, nos vendió y no pasó nada. Se privatizó YPF, se desarmó y lo que está plasmado es el sentido de pertenencia de los laburantes, que bueno, la empresa era nuestra. La familia italiana, y es tal cual. En el caso de YPF hubo muchas muertes, cánceres, infartos y todo esto, y hay un antropólogo de la UBA que tiene un libro escrito y donde está reflejado todo esto que pasó. Exacto, sí. Ese sentido, y bueno, creo que lo que nos queda es cada uno de su lugar, hacer lo que puede. Yo hago películas, cuento las historias para por lo menos... Acá nos encontramos con el problema que da tristeza, pero bueno. Sí, incluso recién me contaban las chicas porque yo había... vos deben tener mejor información que yo, pero en un momento, el año pasado o el anterior, había leído que se empezaron a abrir algunas líneas. Y de hecho hubo un artículo que yo hasta lo subí porque se había reinaugurado la línea que iba a San Luis, que es de última donde se filmó la película. Y ella me contó ahora que se empezaron a cerrar de vuelta un montón de ramales. Bueno, aunque no lo parezca, justo también hablaba recién con las chicas, es una película de bajo presupuesto. ¿Por qué, digamos, logramos ciertas cosas como el elenco? Básicamente por el guión. Digamos, Grandinetti, por ejemplo, en ese momento era un actor, lo sigue siendo, digo, pero en ese momento absolutamente en auge. Él venía de filmar con Almodóvar, la película Hable con ella, la filmó exactamente antes que nosotros. Nosotros filmamos en noviembre y en diciembre y él había filmado en julio y agosto Hable con ella, de Almodóvar. Y Darío, obviamente, leyó el guión, le gustó, también lo llevó a su propia historia, porque el padre no era ferroviario, pero en su ramal, que trabajaba en el campo, ahí en Rosario, le había pasado lo mismo, entonces como que también era una historia muy personal para él. Y los actores muchas veces se pueden dar el lujo de decir, bueno, yo quiero hacer esta película y obviamente no voy a cobrar. Yo le hacía el chiste que Almodóvar pagó las dos películas, le pagó por Hable con ella y pagó la nuestra. Entonces él podía trabajar en la nuestra cobrando un salario que nosotros podíamos pagar. Y el guión le fue gustando y después también se genera una especie de bola de nieve, porque en un momento Pablo Rago dice, bueno, ¿para quién está Darío y Mercedes? Yo quiero estar. Y Ulises, y entonces los actores empiezan a querer estar porque están los demás. Y bueno, les gusta el guión y esas cuestiones. Entonces tuvimos la suerte de tener un muy buen elenco a un costo de película independiente, porque era una película independiente. Y contestando tu pregunta de la financiación, en ese momento arrancaba, no sé si escucharon, algo que fue San Luis Cine en su momento, que bueno, eran concursos que daban dinero a cambio de filmar en San Luis, usar técnicos de San Luis, locaciones de San Luis, y bueno, fuimos uno de los que ganamos ese concurso, por eso la mitad de la película se filmó en San Luis. Y digamos que el dinero de San Luis fue como la piedra fundacional, digamos, de la
esa película. Después tuvimos el Inca también, y habíamos ganado también un concurso en Holanda, pero que era, económicamente no era mucha plata, pero era prestigio, que se llama el Huber Bols, que daba un pequeño dinero para desarrollo de proyectos. Es una película independiente, y el problema que había y que sigue habiendo, digamos, en el cine nacional, es que vos en un año podés tener 10 películas, ponele mainstream, que en aquellos años eran las que acompañaban los canales de televisión, Telefe, Canal 13, bueno, hoy obviamente son los que acompañan las plataformas, y son las películas que tienen mucha publicidad y bueno, y son las que al público mayoritariamente son las películas que llegan. Pero detrás hay 100 películas más por año y algunas con muchos buenos elencos, como es esta, pero que a nivel nacional cuesta mucho porque no tenés la infraestructura comercial, sobre todo, y de lanzamiento, y de publicidad, y entonces, bueno, la piloteás como podés, salís con una tirada de cine como podés, obviamente te comen los gigantes de Disney y de todo, y te peleas con los cines y todas esas cuestiones, pero después la película, por suerte, como les contaba antes, tuvo muy buena repercusión internacional, porque de hecho la estrenamos en el 2004 porque competimos en el Festival de San Sebastián en la categoría de óperas primas, que el Festival de San Sebastián es uno de los más importantes del mundo, y eso nos abrió muchas puertas para ir a otros festivales, para hacer algunas ventas y cosas que yo jamás en la vida pensé que me iban a suceder. O sea, esta película, por ejemplo, se estrenó en Japón y me invitaron a Japón, y ver la película en un cine, obviamente en un circuito de cine arte, llamémoslo, pero de golpe son experiencias que jamás pensé que iba a estar en Japón estrenando la película y que estaba en una sala como está, en vez de 50 villalicenses, ¿se dice? En vez de 50 villalicenses, 50 japoneses. Y yo hablando en inglés, que les aseguro que es bastante indio en inglés, pero bueno, me defendí. Y tenía yo eso, 20 años, estaba empezando, laburando con uno de los mejores directores que tiene este país, y un día llega Papaleo, que era el productor de la película, desde Buenos Aires, a las puteadas, diciendo que el Inca estaba todo mal, que se iba todo a la mierda, que no se podía hacer más cine. Y yo me acuerdo que dije, wow, cagamos, ahora me tengo que dedicar a otra cosa, ¿qué voy a hacer? O sea, me está tirando el mundo abajo este hombre. Eso fue en el año 91. Hoy estamos en el 2025, o sea, pasaron 35 años casi. Todos los años es igual. Todos los años tenemos crisis, obviamente algunas más grandes, algunas más chicas. No, perdón, todos los años no es igual. En crisis cinematográfica te aseguro que sí. Bueno. Entonces, hay que reorganizarse, rearmarse. O sea, si nosotros decimos, uy, ahora el Inca cambió el modo de subsidios y es todo más difícil, va a hacer menos películas, y si, digamos, y bueno, pará, vamos a ver, ¿de dónde podemos sacar dinero? ¿El Inca no da plata o no da tanta plata como antes? Bueno, ahora muchas provincias tienen un sistema que se llama cash rebate, que te ayudan a cambio de dinero, que pasa lo mismo que hacía San Luis en el fondo. Y hay que reciclarse, reinventarse y repensar y ver cómo hacemos las películas. Yo ahora tengo un proyecto y lo estoy tratando de ver cómo lo hago y empiezo a buscar distintas maneras. Todo se va moviendo todo el tiempo, entonces a lo que voy es que bueno, tenés que ir moviéndote como las olas, encontrando la vuelta, y si te cierran el Inca, por decir, y bueno, vamos a buscar por otro lado, porque si no, se nos apaga la luz y vámonos. Y no, hay que seguir, hacer coproducciones, buscar la vuelta, no sé, hay muchas maneras. Es dificilísimo, todo esto que estoy diciendo es dificilísimo, les aseguro que cuesta un montón, no es nada fácil, pero bueno, por ahora sigo así, luchando, hice 4 películas. Una fue Los Padecientes. Los Padecientes es una película
de estas que yo digo mainstream, ¿no? Que la producía Telefe, que tenía Fox atrás, o sea, estas películas de las 10 que digo yo por año que la gente más o menos conoce. Esta era un guión basado en una novela de Gabriel Rolón. Igual costó un montón hacerla, igual costó un montón conseguir el dinero. Y no es que después, porque hiciste Los Padecientes, ya está, ya ahora te sentás así. No, después hice otra y también me costó y cuesta. Pero bueno, es lo que nos toca. Digo, no me puedo quejar, tengo que seguir intentándolo. Sí, yo siempre, mira, hay cosas que muchas veces me critican a veces mi visión esperanzadora, porque me dicen que hago finales así como Está bueno, Hollywood. no te pegas el cochazo de salir. Yo acabo de hacer otra película que se estrenó hace un año y pico, que se llama Una flor en el barro, que también es una temática social, una problemática social. Y también decidí al final tener un poco de esperanza. En ese caso, en esta película son los chicos y en Una flor en el barro son los maestros, la esperanza, ¿no? Los maestros que... La vamos a pasar seguro en el festival. Bueno, le estamos dando la primicia, acaban de invitarme al festival para pasar Una flor en el barro. Sí, muy bueno. Esto de lo que está esto de que bueno, hay una crisis económica, social y la familia se estalla, el guión se mantiene muy sólido en los lazos sociales, al contrario, más están, más incondicionalidad, más dejan de lado el dinero y hay otra cosa. Y eso es lo que hace que sus frutos, ¿no? Sus hijos, salgan en defensa, ¿no? Entonces, a mí me parece que es una película súper vigente. Yo la llamaría con algo de tecnología, no se puede, porque hoy el movimiento ambientalista va en defensa y lucha de los trenes por una causa realmente ambiental. Más allá de que vos lo tomás como ponerse un faro. Creo que hoy entraría como muy buena la película y también como promover esto de la familia y los lazos que hoy está tan crítico. Bueno, es real. Muchísimo Es real lo que decís, y en Una flor en el barro, que la estamos promocionando acá con Verónica para que vengan a verla en el próximo festival de Villa Elisa, hay un poco de eso también. Les hago una pequeña reseña de la película. Es un barrio muy marginal donde hay una niña de 8 años que va al colegio, que de golpe se dan cuenta que el maestro se da cuenta que es superdotada la nena y se da cuenta que en esa situación va a ser muy difícil que su inteligencia prospere, que no se eche a perder. Y bueno, es la lucha quijotesca de un maestro contra el sistema. Básicamente eso es la película. Y contestando la pregunta de ella, es eso, la esperanza la dan los maestros, que es increíble lo que hacen. Uno a veces pierde la noción, pero los maestros no es que van a las 8 al colegio y se van a las 4 de la tarde a su casa. Después siguen ayudando a los pibes, haciendo un montón de cosas extras y le ponen una garra tremenda. Y bueno, son los optimistas, son los maestros. Y por ahí van a salir. Hablando, económicamente hablando, tenemos la gran ventaja de que somos un pueblo absolutamente solidario, absolutamente emprendedor, absolutamente resiliente. Estamos todo el tiempo queriendo hacer cosas y eso es un poco lo que nos mantiene vivos, ¿no? Porque si no, a veces la realidad es tan dura que tenemos que tener eso, una comunidad, como decís vos, que haga que nos mantenga todo el tiempo así al frente. Y eso creo que es una de las mejores cosas que tenemos. Y la cosa es que yo siempre lo comparo en el Mundial, si se acuerdan, todo el mundo habla de la pasión, ¿no? De los argentinos en el fútbol. Y yo creo que esa pasión no la tenemos solo en el fútbol queda como muy manifiesta, pero también la tenemos cada uno en sus cosas, como los ferroviarios en el tren, los maestros educando. En ese sentido me parece que somos un pueblo absolutamente que se entrega a lo que quiere y con 6 millones de dificultades que no hace falta que las mencionemos, que las conocemos todos, pero bueno, me parece que nos salva eso, ¿no? La curiosidad es, siendo en la parte de guión, ¿cuánta reescritura tuvo el guión para llegar al final y qué dejaste afuera?
No, a ver, no sé si es reescritura, o sea, no es que llegamos al final del guión y después lo corregimos. Fue mutando a medida que íbamos avanzando con la escritura, o sea, como les decía al principio, era una fábrica, después en un momento, por ejemplo, el que hace el remisero no era una historia central, era el que va a Herbalife, ¿vieron? Sí, 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 Bueno, sí, era sí, sí. como ese personaje, el remisero, y después nos dimos cuenta que era importante y como que lo subimos a que en vez Bien, de sean 4, que sean 5 bien. los importantes. Entonces vas como viendo cómo te va apareciendo la película, Sí, sí, cómo se acomoda en el proceso de sí, sí, sí. escritura, ahí vas modificando cosas. Y, Pero y, una vez que la terminamos, la verdad que reescribimos muy poco. y eso te llevó a mostrar los distintos tipos de familia y Exacto, ese contexto. exacto, porque la idea, a mí me interesaba mucho contar sobre todo lo que le pasa a los hombres cuando pierden el trabajo. Claro. No solamente desde lo económico, sino desde lo social, desde lo sexual, Tal cual. desde cualquier índole de su vida, lo que le pasa a un hombre como jefe de familia cuando pierde el trabajo. Y entonces me interesaba mucho que el abanico sea grande, entonces que Claro. sea un hombre joven como Pablo Rago con un nene chiquitito, un personaje como Darío, que es un cincuentón, quedarse sin trabajo es durísimo y no encuentra, un tipo como Ulises, que ya es digamos, ya está jubilado prácticamente, pero sigue con con su ahí, con su, es el único que la tiene clara, de hecho. Bueno, y después el remisero que no tiene familia, bueno, así como ir buscando distintas edades y distintas situaciones de cada uno para que el abanico los represente, digamos, a todos. Bueno, si les gustó la entrevista, síganme, que voy a ver si puedo ir a más entrevistas, a distintas proyecciones. Si quieren ver el mini video de TikTok de cuando fui, síganme en TikTok, estoy como Sabuki. em, y después estoy en la plataforma de streams en la Violeta. Y en algún momento haré también en la verde. Em, Así que nada, gracias por si les gustó, pónganle el like, síganme. Y bueno, comenten qué les pareció la charla y todo eso. Muchas gracias. Ah, y si quieren enterarse de los videos que subo, voy a ir poniendo en los próximos, un canal de Discord para que sepan cuando subo los videos. Así que si quieren sumarse, si tienen Discord, ahí pueden fijarse.